La justicia europea anula el alojamiento de datos online en Estados Unidos. Los estados de la Unión Europea podrán impedir a Facebook o Google guardar información. Y a Twitter también, en fin, ya sigue. El Tribunal de Justicia de Luxemburgo dictó ayer una sentencia que considera inválido el pacto que facilita el alojamiento online de datos personales de ciudadanos europeos en Estados Unidos. Los jueces consideran que Washington no garantiza un nivel suficiente de protección. Por tanto, permiten que los países de la Unión Europea puedan impedir que las empresas los almacenen en Estados Unidos. Más de 4.000 firmas han utilizado el pacto invalidado. El tema este es de una importancia capital. Yo no entiendo mucho de la técnica de Internet, no entiendo nada. Pero sí sé lo que significa esta noticia y la importancia que tiene. El origen es curioso, porque el origen es una tesis doctoral de un alumno europeo, creo que era austriaco, que estaba estudiando en California y escuchando al director legal de la empresa donde él estaba asistiendo al curso, se dio cuenta de que la compañía de Estados Unidos ignoraba la normativa europea sobre protección de datos. Ante ese hecho, decidió dedicar su tesis a este asunto. Ese es el origen real, pero en realidad ha sido los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos los que despertaron tal locura, no solo invadiendo por la fuerza militar países como París, que han multiplicado por 100 el terrorismo que existía antes de la invasión, sino accediendo a las más estrictas sedes de la intimidad, que es el teléfono o la vida privada, para espiar todo lo espiable, lo personal, lo público, lo permitido, lo prohibido. Todo eso arranca de la histeria que produjo en Estados Unidos los atentados del 11 de septiembre. En Europa, menos nerviosa, menos histérica, existe una legislación de protección de datos íntimos o personales para que no puedan ser divulgados por aquellas empresas donde se depositan esos datos, pero con un compromiso de no divulgarlos. Bien, ese compromiso en las empresas europeas ha sido generalmente respetado. Pero hoy lo que ha sucedido es que el Tribunal de Justicia de Estrasburgo, que es de la Unión Europea, consideró en esa sentencia que Estados Unidos no garantiza una protección suficiente de los datos personales y ha declarado inválido el acuerdo que facilitaba o que pactó el almacenamiento en Estados Unidos de datos de ciudadanos europeos. Es decir, la sentencia no afecta a los ciudadanos de Estados Unidos, ni tampoco a los ciudadanos europeos que no han enviado, no han almacenado sus datos en Estados Unidos, en alguna empresa. Solamente a los europeos que han utilizado los servicios de información de Estados Unidos, lo cual ha afectado a más de 4.000 empresas europeas. Dicho esto, creo que la importancia de esta sentencia es fácil de calcular, pues quiero decir que hemos rozado, cuando se habló del tema de la estética en Grecia y la importancia que tenía, estamos rozando uno de los fundamentos no solo de la filosofía, sino del derecho. Porque en Europa, fundamentalmente, la herencia recibida es del derecho romano. Y en el derecho romano y en la filosofía estoica hay una protección de lo privado, de la intimidad. Es que el derecho se refiere a la vida exterior. Claro, a la vida exterior. Porque lo que no está manifestado hacia otro no pertenece a la esfera del derecho. Claro. Ya que en el derecho todo acto tiene que ser reconocible, bien sea de una manera expresa o bien de una manera tácita o inequívoca. Y eso se llama en el derecho romano facta concludencia. Es decir, los hechos concluyentes expresan lo que el individuo a lo mejor no lo expresa de palabras, pero no le ha importado que se conozca porque hace o realizado hechos o actos concluyentes. Es evidente. Y la ley del silencio, en cambio, procede del derecho canónico, porque es una protección del alma.
De la conciencia. De la conciencia. Es que el derecho romano no distinguía entre conciencia Y la y conciencia, conciencia, sí. como no distingue muchísima gente. Sí, porque todavía lo sigue Aunque en confundiendo. español tenemos esa ventaja de que se puede distinguir, protestaba uno a uno por ello, entre conciencia, que es darse cuenta de algo, que es lo de los griegos. Los griegos llegan a la Que es conciencia, el conocimiento. pero no llegan a la conciencia. En el arte se ve muy bien. ¿Quién? En los griegos, en el arte griego se ve muy bien. Totalmente. Las estatuas, la mirada no tiene interioridad, apenas. Es todo exterior. Sí, sí. En la fase del helenismo parece que hay algo, Sí. pero bueno, no Sí, mucho. por ejemplo, sí, en la fase de Rodas, por ejemplo, en el Laoconte, sí, ya son expresivos. Ya se dice que hay una expresividad Eso sí de lo la hay. mirada y todo eso, pero en general no. En cambio, el cristianismo, esa es la distinción en el fondo de San Agustín del hombre interior y el hombre exterior. El hombre de la conciencia y el hombre de la consciencia. Que él lo pone de relieve San Agustín en el diálogo entre el emperador y el pirata. ¿Lo recuerdas? Sí, Qué me maravilloso parece que sí. ejemplo. Sí. Es una de las respuestas del emperador al pirata, el de la conciencia, que dice, somos iguales. Tú ordenas y tal, en la tierra yo hago la orden en el mar. Y dice el emperador, sí, pero en lo mío hay conciencia. En el mar no la hay. En el imperio del mar tuyo no la hay. En fin, seguimos. Que tiene que ver con la intimidad, la conciencia Ahí- tiene que ahí ver con la es a lo que intimidad. voy. Claro. Que en el tema de la intimidad, que es esta sentencia de Luxemburgo, Que la conocían también los griegos la intimidad, la palabra aidos, la expresión con la palabra aidos. Es la intimidad, pero no sacaban muchas consecuencias. Que además creo que no, la raíz a mí me ha interesado y aidos no tiene nada que ver por lo visto con ethos. Ethos es la conducta exterior. no es externo, sí, porque ya está relacionado con el etos, con la conducta. No, bueno, yo he visto que los filólogos dicen que no, que aidos es distinto porque además no es con TH, es con omega, en cambio ethos es, Tiene la diéresis. es ¿cómo se llama? La delta griega, es ethos. Dicen que los filólogos, yo no lo sé, no sé, filología no. Pero para un abogado y para el derecho en general, que trata de los actos externos, los reconocibles, en eso se dice que toda la filosofía religiosa está distinguida del derecho. Por eso es el derecho canónico el que tiene que regular el silencio, que es la intimidad. ¿Qué regla es la canónica? Porque la gente ignorante dice quien calla otorga. Y no es verdad, porque la regla, que es cierta, que procede del derecho canónico, dice quien calla otorga si podía y debía hablar. Eso es distinto. Entonces ese no es quien calla otorga, es quien está obligado y nada le impide decir lo que puede dañar a otro si lo oculta, está obligado. Se dicen las amonestaciones en las bodas. Sí, quien tenga algo que decir que lo exprese Que lo ahora diga o hoy, calle si para no calle siempre. para siempre. Bueno, pues ese silencio es el que estamos tratando de ver cómo un tribunal de justicia, el de Luxemburgo, ha paliado algo, la exhibición de Estados Unidos, la protección del exhibicionismo. Porque claro, aunque los gobiernos lo conozcan, los gobiernos no respetan la intimidad. No es el conocimiento de un terrorista el que va a permitir que no se haga el acto de terror. Es el conocimiento de millones y millones de intimidades el que va a permitir a los gobiernos o a los cercanos a los gobiernos utilizar los procedimientos de explotación del secreto, que es el chantaje, y el robo entre empresas. Sí, de acuerdo, pero ¿quién respeta hoy la intimidad? Las revistas estas que hay, en que además se paga a la gente porque sí, a lo mejor es mentira, Sí, pero que exhiba sus intimidades. o Telecinco. Bueno, Telecinco, las revistas, ¿no? Todas. Las revistas, todo hoy. El ideal de la transparencia ha sustituido a la idea del secreto. Todo Sí, tiene porque que se ser ha confundido transparente. en política. La transparencia no es el conocimiento, como en España se entiende, de los bienes o el patrimonio que poseen los electos a cargos públicos. Porque es tan ridículo y tan infantil. Es absurdo eso. Es ridículo. El porque cargo público puede tener lo que quiera. lo que le dé la gana. Y se conozca o no es indiferente. Porque el que roba no lo va a poner a su nombre. Pero eso es una consecuencia del consenso que existe en las sociedades europolítico. Y entonces, ¿cuándo sacan algo de eso? Cuando hay una disputa por ver quién se lleva más cosas entre los Pero acabas de pronunciar una oligarquías del palabra consenso. que obliga a una reflexión mucho más profunda que la habitual, que es consenso. Claro. El consenso no es solo un modo de huir de la política,
porque la política es el anticonsenso. Perdón, que no es el consenso social, que no hay que confundir el consenso Hombre, político no, el que desarrolló Moreno en una obra fantástica. Es que la gente lo confunde, el consenso político y el consenso social. El social es inevitable. Es la base no de habría sociedad sin consenso Tiene social. que haber amistad, tiene que haber Pero en cambio, consenso político no existe en el mundo anglosajón. No. Tú mira un diccionario, lo tengo aquí, el de Miller, por ejemplo. Busca la voz consenso, ni existe. Porque ha sido una invención modernísima, actualísima, y creo que la transición española tiene bastante responsabilidad en este asunto. Sí, porque se quiso hacer una constitución del consenso. Eso es. En vez de las constituciones del trágala, que como dice un cátedra de Derecho Constitucional, Blanco Valdés, las constituciones del trágala han sido las normales desde la Constitución de Cádiz. Desde luego, porque no había libertad política suficiente para que fuera fruto de un periodo de libertad constituyente. Y entonces el liberalismo hispano las impone. Pero por lo visto y que además es una tónica general europea. Es la tónica general. Desde solamente la Revolución Francesa, las constituciones de las francesas se imponen. La libertad constituyente, que precisamente quiero aprovechar, porque hay algunos ignorantes que critican en mi obra, diciendo que qué es eso de la libertad colectiva, que no existe, y que no hay más que libertades individuales. Digo, sí, de la libertad de Estados Unidos para hacer la guerra de independencia ante Inglaterra, ¿esa fue una libertad individual? ¿O fue el pueblo entero, los colonos americanos que y en la América Latina, la española? Igual. Pero si es que ¿Qué es eso? La libertad colectiva es exactamente la libertad constituyente. Pero si es que al decir libertad política, la es política... colectiva. Yo como individuo no soy político ni dejo de serlo. O sea, yo intervengo en política. Sí, entiendo que si lo pone en relación libertad y política, fundamentalmente es la colectiva. Claro. Porque las libertades individuales son derechos. Eso lo tengo yo desarrollado bastante en la teoría pura. Sí, pero no lo lee la gente, hombre. No importa, aunque no lea yo, la lo gente digo. No lee. Es decir, las libertades individuales no son libres, porque son facultades de un derecho previo. El derecho subjetivo concede facultades, y a eso se le llama libertad. Por ejemplo, libertad de asociación. Claro, como que tiene el derecho previo, individual, que puede fundar una sociedad con otro. Bueno, pero es un problema del Estado. En Inglaterra, en los países anglosajones, las libertades de asociación y todo eso son previas y lo que hace el derecho es protegerlas. Pues exactamente lo que estoy diciendo. Pero no es que las dé. No, exactamente. Como en cambio las constituciones europeas en que las libertades las da Pero aquí se creen el Estado. Aquí se creen que las libertades que tenemos vienen de la Constitución española. Y eso es el colmo de la ignorancia. Aparte de que la Constitución española en sí misma es un engendro. Total. Mentira todo. Todo el constitucionalismo continental, que difiere del constitucionalismo anglosajón, es un corte con la tradición occidental de la política. Y son constituciones inventadas como superleyes para planificar la vida colectiva, como decía Para que Hayek. los gobiernos puedan hacerlo con más facilidad. Hacer lo que quieran. La diferencia entre Estados Unidos y Francia, por ejemplo, es la siguiente. A primera vista, Francia es una democracia, puesto que los diputados son representantes de los electores, como en Estados Unidos, que los demás países no tienen esa cualidad. Pero en Inglaterra, en cambio, no existe separación de poderes. En Francia y en Estados Unidos sí. Sin embargo, ¿por qué Francia no tiene comparación posible con la libertad de Estados Unidos? Porque mientras que la Constitución de Estados Unidos procede de un periodo de libertad constituyente del pueblo americano que colectivamente vence en batallas militares, vence a las tropas inglesas, esa libertad constituyente es la colectiva. En cambio, en Francia... Y porque además se refiere solamente al gobierno. Hombre, no al pueblo, no a la sociedad. Ese es tu trabajo de toda tu vida. Claro. El distinguir entre Estado, sociedad y gobierno. Bien. Gobierno y Estado. Gobierno y Estado. Bien. En cambio, en Francia, la Constitución, que casi es democrática, pero no lo es, porque De Gaulle se reservó de estar encima de la mêlée, reservándose unas atribuciones y haciendo que el Parlamento francés tenga que aprobar el plan de gobierno del Ejecutivo, que eso en Estados Unidos sería inconcebible porque va en contra de la separación de poderes. Es una mezcolanza que eso. Entonces, la diferencia está en eso, que mientras que es la libertad colectiva, esa que me dicen que no saben lo que es, la que produce la Constitución de Estados Unidos, en cambio, es la libertad personal de Gaulle, que el jefe del ejército
hace una reforma constitucional que no es la libertad constituyente. Es que yo creo que lo de esa reforma del gol hay que interpretarla como, pensar a él o no en ello, como introducir una especie de contrapoder frente al poder De Estados Unidos. No, frente al No, poder. no es que en el interior. Frente al poder del Parlamento. Es un poco querer. Entonces, el Ejecutivo, es que no he entendido bien. Sí, no, es que es una cosa, una Pero que mezcolanza. el contrapoder se emplea. El contrapoder está antes, normalmente, del gobierno, fuera del gobierno. No, está en la prensa. Son o contrapoderes en los sociales. medios de comunicación. Contrapoderes sociales. Eso se le llama Pero contrapoder. yo no sé si influido por la lectura de Tocqueville No, en De Gaulle quien tuvo influencia fue Benjamín Constant. Nada o más. Benjamín Constant o quien sea, pues entonces introduce una especie de contrapoder, pero por arriba. Es decir, no social, sino político. ¿Entiendes? Del poder ejecutivo como si fuera un contrapoder del legislativo. Es que el Ejecutivo es el No, yo parlamentario, sé- pues es el jefe del mira, gobierno. De Gaulle despreciaba profundamente a la clase política. Por eso quiere introducir una especie de contrapoder frente a la clase política. Sí, incluso un poder donde él mismo se sitúa por encima de la melé. Un poco el defensor de la Constitución de Carl Schmitt. Un poco así. Pero no conoció. No, si no Pero quiero. sí, entiendo. Pero un poco en ese sentido. Sí. Porque es que además las constituciones a la europea, como son invenciones, necesitan un contrapoder. Un poder verdadero que la sostenga. Necesitan ¿cómo se llama? Lo de Carl Schmitt, el defensor de la Constitución. Defensor de la Constitución. Que es ridículo, pero no es ridículo Si tienes en cuenta si tiene en cuenta cuál es la que Constitución. la libertad constituyente no es la colectiva. Claro. Pues si es la colectiva, Estados Unidos no necesita protección ninguna. Claro. Ni defensor Claro, ninguno. no se necesita. Ni defensor del pueblo, como Claro. aquí las tonterías de Eso es una Suecia estupidez. o de España. Eso es ridículo. Eso es crear un funcionario más. Si hay una democracia, el pueblo está defendido por la democracia. Y si no, es que no la hay. Se defiende el mismo y se acabó Claro. directamente. Y si no, pues nada. Pues esta es la consecuencia que saco de esta importante sentencia, es que será una lucha permanente, perdida de antemano, que la evolución de la tecnología comunicativa, la informática, es de tal naturaleza avasalladora. Pero porque se ha difuminado también la ética.